Imagina un objeto. Un mito forjado en siglos de susurros, de teorías de conspiración silenciadas. Un objeto tan fuera de nuestra línea temporal que su mera existencia podría reescribir cada libro de historia en la Tierra. Ahora, imagina que ese objeto está a solo 3 días de ser destruido, convertido en chatarra, fundido en el olvido. No hablo de un manuscrito antiguo o una reliquia arqueológica. Hablo de la nave Apolo 13, la del mito del viajero del tiempo. Hablo de una nave espacial que, según los archivos, nunca existió. La encontré. Estaba oculta, olvidada, catalogada como chatarra pesada sin identificar en un almacén anónimo, esperando su subasta. Y lo peor, su destino final es el desguace. Durante la próxima hora, te llevaré en el viaje más increíble y peligroso de mi vida. Revelaremos los documentos que prueban su origen mítico, analizaremos la tecnología imposible que alberga y descubriremos quién quiere silenciar esta verdad, borrando la única evidencia de que la humanidad, o algo mucho más antiguo, logró la velocidad de la luz hace milenios. Solo tenemos 72 horas para salvarla. ¿Lograremos detener el desguace y revelar el secreto más grande del universo? Quédate hasta el final, porque lo que verás no es solo ciencia ficción, es historia robada, y estamos a punto de recuperarla. La búsqueda comenzó con un rumor, el tipo de susurro que circula en los rincones más oscuros de Internet. Hablaban del expediente Z, una lista de bienes incautados por una agencia gubernamental extinta, bienes tan anómalos que nunca fueron clasificados. La clave estaba en un simple nombre, Unidad de Propulsión H-7. Un nombre técnico, aburrido. Pero cuando contrasté la referencia con un mapa estelar antiguo, la coincidencia fue escalofriante. El expediente me llevó a una subasta de desechos industriales en las afueras. El lugar era un laberinto de óxido y olvido. El objeto estaba allí, detrás de lonas rotas. No era la nave brillante y futurista que imaginamos, era un cascarón masivo, opaco, cubierto de corrosión, pero inconfundiblemente, con la silueta de algo diseñado para el vacío profundo. La subasta lo listaba como un remolque metálico modificado, con una reserva de precio que era un chiste para lo que realmente era. Lo más preocupante, la descripción incluía la nota destino final, desguace inmediato postventa. Comprendí que no solo querían deshacerse de un objeto, querían erradicar un concepto. ¿Quién orquestó este olvido y por qué? El tiempo se agotaba y el reloj de la destrucción estaba en marcha. La búsqueda comenzó con un rumor, el tipo de susurro que circula en los rincones más oscuros de Internet. Hablaban del expediente Z, una lista de bienes incautados por una agencia gubernamental extinta, bienes tan anómalos que nunca fueron clasificados. La clave estaba en un simple nombre, Unidad de Propulsión H-7. Un nombre técnico, aburrido. Pero cuando contrasté la referencia con un mapa estelar antiguo, la coincidencia fue escalofriante. El expediente me llevó a una subasta de desechos industriales en las afueras. El lugar era un laberinto de óxido y olvido. El objeto estaba allí, detrás de lonas rotas. No era la nave brillante y futurista que imaginamos, era un cascarón masivo, opaco, cubierto de corrosión, pero inconfundiblemente, con la silueta de algo diseñado para el vacío profundo. La subasta lo listaba como un remolque metálico modificado, con una reserva de precio que era un chiste para lo que realmente era. Lo más preocupante, la descripción incluía la nota destino final, desguace inmediato postventa. Comprendí que no solo querían deshacerse de un objeto, querían erradicar un concepto. ¿Quién orquestó este olvido y por qué? El tiempo se agotaba y el reloj de la destrucción estaba en marcha. Mi primera inspección superficial reveló anomalías. La aleación del casco no figura en ninguna tabla periódica terrestre. Es increíblemente densa, pero sorprendentemente ligera. Un análisis preliminar a distancia identificó trazas de isótopo octubre de 17, un elemento teórico solo alcanzable en las condiciones extremas de un agujero de gusano artificial. La forma de la nave desafía la aerodinámica terrestre, lo que confirma su diseño para el espacio profundo. Pero lo que me dejó sin aliento fue la sección de propulsión. No había toberas ni restos de combustible químico. En cambio, encontré una serie de placas de obsidiana cristalizada dispuestas en espiral, como si la nave estuviera diseñada para interactuar con un campo de energía invisible. Es la arquitectura de un motor que no impulsa, sino que desplaza el espacio-tiempo. La nave no se llama Apolo 13, sino el Peregrino. Un grabado casi invisible en la escotilla sellada mostraba un símbolo que no es un logotipo, sino un diagrama de navegación estelar.
Este diagrama apunta a una constelación que, según nuestros modelos, estuvo en una posición clave hace 10.000 años. Este no es un proyecto secreto de la Guerra Fría, es un artefacto de la antigüedad galáctica. Para entender al peregrino, tuve que bucear en las leyendas más marginales. Los constructores. Se dice que no fueron una raza, sino una civilización interdimensional que dejó semillas de conocimiento y tecnología en mundos primitivos. Sus naves no se estrellaban, simplemente se apagaban y esperaban un despertar. Crucé referencias de mitologías aztecas, sumerias y relatos nórdicos. Todos mencionan una estrella de plata que cayó del cielo justo antes de un periodo de conocimiento acelerado. La nave, con su diseño monolítico y su material desconocido, encaja perfectamente. Este no es un mito de alienígenas verdes, es una historia de arquitectos cósmicos que visitaron la Tierra cuando aún estábamos aprendiendo a encender el fuego. Si el peregrino es uno de sus artefactos, no contiene armas, contiene datos. El verdadero valor de esta chatarra es la biblioteca de una civilización que superó la materia y el tiempo. Pero, ¿quién más conoce esta leyenda y por qué permitió que la nave llegara a un depósito de desguace? La respuesta es simple, un encubrimiento planificado para evitar el pánico y el cambio de paradigma. La carrera contra el desguace me obligó a investigar a los dueños de la subasta. Descubrí que la empresa titular es una fachada, una subsidiaria de una corporación aún más grande, y esa corporación tiene vínculos directos con proyectos militares de alto secreto de la década de 1970. Hay un agujero de 10 años en los archivos de esta corporación que coincide con el periodo en que la NASA perdió el rastro de varias investigaciones sobre propulsión avanzada. Mi hipótesis es que el peregrino fue encontrado, estudiado y, al ser incomprensible y potencialmente desestabilizador, fue catalogado para su destrucción total. El miedo no era a la nave, sino a la información que obligaría a reescribir la historia oficial de la humanidad. El objetivo del desguace no es solo económico, es ideológico. Lo que vamos a intentar ahora es una maniobra legal desesperada, interponer una orden de preservación basándonos en la ley de patrimonio histórico, argumentando que la composición de su casco es única e irreemplazable. Necesitamos ganar tiempo. Mientras el equipo legal se mueve, el riesgo de que la nave sea movida aumenta. Tuve que tomar una decisión arriesgada, infiltrarme de nuevo en el almacén. No para robarla, sino para recopilar datos irrefutables. Al acercarme a la escotilla, noté un zumbido. Muy bajo, apenas perceptible. La nave, a pesar de estar catalogada como inactiva por décadas, estaba consumiendo energía. Dentro, el aire era diferente, más denso, cargado de ozono. El zumbido emanaba de un panel central, una especie de matriz de control biointegrada. No era un teclado. Era un receptáculo para algo orgánico. Utilizando un escáner de frecuencia avanzada, detecté una señal débil, un latido electromagnético que se repetía cada 28 horas. La nave no estaba muerta, estaba en modo de hibernación profunda. Al parecer, la proximidad de mis equipos de escaneo, aunque de baja potencia, habían despertado un protocolo de seguridad. El tiempo no solo se agota por el desguace, sino porque la nave podría intentar activarse y desaparecer por sí sola. El descubrimiento de la matriz de control biológico me obligó a intentar un contacto. Conecté un pequeño sensor de pulsos neurales a la superficie de obsidiana. Lo que recibí no fue un error o un código binario, sino un patrón de pensamiento puro, traducido por la IA de mi escáner. El mensaje era una combinación de imágenes y emociones, la vastedad del espacio, la sensación de soledad y una urgencia. El peregrino estaba pidiendo ser llevado a casa, o al menos, estaba comunicando su punto de origen. El mensaje confirmaba la leyenda, la nave no era de la Tierra, y su destino original era el cúmulo de Hércules, Pero la parte más escalofriante de la comunicación fue la firma. El mensaje concluía con una palabra, un nombre, Qatar. Al buscar esta palabra en textos esotéricos, descubrí que Qatar no es el piloto, sino la designación de misión, que se traduce como el que espera. El peregrino no fue abandonado, fue estacionado y aguardaba una señal para reanudar su viaje o transmitir su carga de datos. El peligro se duplicaba, si alguien más lograba descifrar la señal de activación, la nave podría despegar de forma incontrolada. Nuestra orden de preservación fue rechazada de inmediato. La subasta no solo tiene cobertura legal, sino una protección activa de agencias que desean que este proceso termine rápido. Es claro que todo fue una trampa legal para deshacerse del objeto de forma irreversible.
Ahora entendemos el plan. La corporación permite que sea subastada a un postor desconocido que, de antemano, tiene un contrato con una planta de reciclaje militar. Es una ejecución por delegación. Necesitamos un postor. Necesitamos el dinero. Contacté con una red de ex científicos e historiadores marginales que han seguido esta leyenda. Logramos recaudar un fondo de emergencia, pero es mínimo comparado con el precio de desguace que la corporación podría inflar en el último minuto. La única opción es el postor sorpresa, alguien que irrumpa en la subasta y esté dispuesto a arriesgarlo todo. Mientras me preparo para entrar en la sala de subastas, me doy cuenta de que este no es un juego de ofertas, es un duelo por la historia de la humanidad. El día de la subasta fue tenso. La tensión en la sala era palpable. Solo había 2 postores activos, yo, representando a una sociedad de preservación histórica anónima, y un representante frío y silencioso de la corporación. El precio subió vertiginosamente en el momento en que mi puja se estancó y el mazo del subastador estuvo a punto de caer. La señal que había detectado antes se intensificó. La matriz del peregrino se estaba encendiendo. La nave, sintiendo su inminente destrucción, estaba iniciando su protocolo de escape. El representante corporativo recibió una llamada y su rostro se tornó de pánico. El mazo cayó. Fui superado. Pero justo cuando el representante se dirigía a finalizar el papeleo, las luces en todo el almacén parpadearon. El peregrino había liberado un pulso electromagnético masivo. No solo apagó la energía, sino que borró digitalmente todos los registros de la subasta, dejándonos en un limbo legal y de propiedad. El pulso nos dio unos minutos de caos. Aproveché para correr hacia la nave. Cuando llegué, el cascarón ya no era gris, una luz pulsante de color azul cobalto emanaba de las placas de obsidiana. La nave no estaba siendo desguazada, estaba reparándose a sí misma. La escotilla, que había estado sellada durante décadas, se abrió con un silbido de aire presurizado. Entré. El interior era minimalista, orgánico. El aire se sentía limpio y eléctrico. No había controles, solo la matriz de obsidiana y un trono de mando flotante. En ese momento, el motor se encendió de verdad. No hubo sonido, solo una sensación de peso extremo. El peregrino no estaba usando propulsión, estaba doblado el espacio a su alrededor. Los guardias se acercaron, pero era demasiado tarde. El techo del almacén se rasgó no por una explosión, sino por la distorsión gravitatoria. La nave despegó, no hacia arriba, sino hacia un punto en el horizonte. El peregrino no fue a las estrellas, al menos no inmediatamente. Aterrizó suavemente en un lugar desierto, lejos de cualquier ojo indiscreto. La nave había cumplido su protocolo de escape. Ahora, en el silencio del desierto, solo quedamos yo, el peregrino, y la increíble verdad. No gané la subasta, pero el destino me puso aquí. Al tocar el trono de mando, la matriz de obsidiana se iluminó con un mapa estelar en 3D. El mapa no mostraba estrellas, sino puntos de retransmisión, una antigua red de portales galácticos. Esta nave es el mapa de metro de una civilización que viajaba entre galaxias como nosotros viajamos entre ciudades. El peregrino no es chatarra. Es la llave para el universo. El encubrimiento fracasó. No logramos detener el desguace por la vía legal, pero la nave se salvó a sí misma. La pregunta ahora no es si podemos reescribir la historia, sino si estamos listos para lo que encontraremos al pulsar el botón de encendido. ¿Qué haremos con esta increíble tecnología? Y lo más importante, ¿quién nos estará esperando al otro lado?